Una vez que se estableció la primera década del siglo XX, el cine se convirtió en el medio de entretenimiento más renombrado y aclamado de todos los que había en ese momento. Esto por quienes tenían el privilegio de poder asistir a un lugar de estos. Mientras iba avanzando el siglo XX, año con año el cine cobraba cada vez más y más fuerza. Obviamente, el único lugar para poder ver estas producciones era yendo a un cine. Tanto cortometrajes como largometrajes, producciones animadas o producciones en acción real. Por lo que era normal que estas producciones no estuvieran proyectándose solamente en su año de estreno, sino que cada tantos años o cada 3 a 5 años aproximadamente volvían a reestrenarse. Era lo normal y era lo común que se vivía en aquella época. Así es como se manejó la industria del entretenimiento durante gran parte del siglo XX. Así es como la memoria colectiva de quienes vivieron en esas décadas se quedará recordando por siempre. Todas las compañías de entretenimiento hacían reestrenos constantes en cines. Disney, Warner Bros., Paramount, Universal y prácticamente todas las que existían. Aun y cuando en los años 50, con la popularidad de la televisión, se llegó a creer en un inicio que este medio podía ser una gran competencia para el cine, realmente no pasó a mayores y el cine siguió conservando su hegemonía. Hasta que para los años 1975-76, con la llegada del videocassette Betamax o el VHS, muchas compañías de entretenimiento empezaron a sentir un dolor de cabeza, pues le estaban vendiendo a la gente un videocassette que les daba el poder de grabar de la televisión lo que quisieran. Cualquier programa, comercial o película que se transmitiera por televisión, una persona podía grabarla y poder verla en ese videocassette una y otra vez. Sentían muchas compañías de entretenimiento que es como si les estuvieran robando a ellas. Por lo que en 1979, Disney y muchas otras compañías demandaron tanto a Betamax como a JVC, creadora del VHS. Eso significó que la venta de estos videocassettes quedará pausada durante algunos años, hasta que para 1985 ganaron la demanda y nuevamente pudieron seguir vendiendo sus videocassettes para la gente que quisiera grabar cosas de la televisión. Muchas compañías de entretenimiento no tuvieron de otra más que aplicar la ley de si no puedes contra el enemigo, únete a él. Así es que, por ejemplo, Disney a partir de 1985-86 empezó a lanzar sus películas tanto en videocassette beta como en VHS, tanto sus películas nuevas como sus películas antiguas, tanto cortometrajes como largometrajes, y prácticamente todas las compañías de entretenimiento hicieron esto, por lo que justo al iniciar la década de los 90 se terminó para siempre los reestrenos constantes en cines. Y surgió un nuevo término llamado ventana de exhibición o ventana de distribución, el cual se trata de fijar un tiempo establecido por el cual una película va a estar proyectándose en cines. Esa ventana de exhibición pueden ser 2 meses, puede ser 1 mes y medio, puede ser 1 mes, 3 semanas, etc. El caso es que solamente en ese periodo va a estar proyectándose en cines. Nunca más volverá a la pantalla grande. Por lo que digamos es una experiencia única poder ver una película en la pantalla grande porque nunca más se repetiría. Y así ha sido. Desde principios de los 90 hasta la actualidad, muchas películas solo estuvieron en cines en su año de lanzamiento. Nunca más. Por lo que fue una experiencia única de vida para quienes les tocó vivir ese momento. Ahora, sin embargo, hay otras películas que cuando cumplen cierto aniversario o su empresa está celebrando algo, decide relanzar por un tiempo muy limitado una película para que vuelva a estar en cines. Es muy interesante detallar que a pesar de que en la actualidad tenemos DVDs, Blu-ray, Internet y muchas plataformas de streaming, sea muy especial que una película
se vuelva a reestrenar en cines. Porque bueno, quizá hay ciertos descubrimientos o inventos tan fuertes y tan únicos en sí mismos que es imposible reemplazarlos o desplazarlos totalmente. Porque ir al cine es como quien dice una experiencia y es algo que no se puede igualar de forma tan fácil. Es decir, consiste en ver una película en una pantalla gigante, con unas bocinas gigantes que además de ser muy costosas para que alguien las tuviera en su casa, tampoco es factible que pudieran caber adentro con mucha facilidad. Aunado que es una sala oscura donde se vive mucha emoción. Así que hay cosas tan irreemplazables que se quedan por siempre. El reestreno de Shrek 2 en este 2024 por su 20 aniversario es una forma de retar un poco a lo que consiste la ventana de exhibición, de que solamente por un tiempo establecido en su año de lanzamiento, una película solamente podrá verse en cines, convirtiéndose eso en una experiencia única e irrepetible para los que les tocó vivir ese año. Aprovecho aquí para denunciar una pésima idea que tuvo Cinépolis en México, pues en este año también reestrenaron Toy Story 2 por su 25 aniversario y Los Increíbles por su 20 aniversario. Solo que a diferencia del reestreno de Shrek 2, que se anunció con mucha anticipación y mucha difusión, aquí lo anunciaron tan solo 3 semanas antes y con muy poca publicidad y difusión, por lo que muchas personas nunca se enteraron. Y sobre todo es muy rebuscado que hayan querido reestrenarlas en abril para que coincidiera con el Día del Niño, cuando estas dos películas se estrenaron en noviembre de sus respectivos años. Por lo que realmente si querían hacer un reestreno especial, era para que las reestrenaran en noviembre o en un mes cercano a noviembre. El haber hecho eso no se siente como si hayan querido conmemorar realmente el aniversario, sino que parece que lo hicieron a la obligada, porque no se les ocurría qué hacer. Lo considero es un enorme privilegio para mí el que en el 2004, hace ya 20 años, un buen día de junio, mi mamá me quiso llevar al cine a ver Shrek 2. En ese entonces yo todavía de hecho no veía la primera película, pero ella sí, y quiso llevarme al cine. Y les puedo asegurar con toda claridad que ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. Muchas personas aseguran que al haber visto una película en cines, ya nunca se vuelve a sentir igual verla después en otro medio, en la televisión o en el celular. Yo puedo dar fe de que es justamente cierto. Y bueno, en un inicio yo no me tomé quizá muy bien que en este año se reestrenara Shrek 2 en los cines. Quizá porque me había enamorado mucho, pero mucho, con mucha profundidad, que yo fui de esas personas afortunadas a las que les tocó vivir la película en su estreno y nunca más volvería a proyectarse en cines. Por lo que quizá que otras personas ya pudieran volver a vivir la experiencia, haría que la experiencia que yo tenía para contar ya no les fuera a parecer tan interesante, porque a fin de cuentas, ellos también ya lo vivieron, 20 años después. Sin embargo, también comprendí que pues es valioso que ocurra un reestreno. Sobre todo que ocurre 20 años después, no es cualquier cosa. No es como si se hubiera estado reestrenando cada 5 años o menos, sino que al anunciarlo de esa manera es muy especial que para los que pudieron verla en su año de estreno puedan volver a revivir esa experiencia y a los que no les tocó vivirla puedan vivirla. Hace falta quizá ver de nuevo una película tan bien lograda en su trama, tan épica de principio a fin, que por unos instantes haga que uno ignore que esté sentado en una sala de cine para sentirse adentro de la película. Y esa es una experiencia increíble que yo en lo personal hace mucho que no he vuelto a sentir.